Hablar en público es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar y también una de las más temidas. No importa si estás en el colegio, en la universidad o frente a un auditorio completo, la mayoría de las personas sienten lo mismo: nervios, dudas o incluso miedo. Pero la solución no está en memorizar cada palabra o en fingir seguridad. Está en comprender cómo funciona tu mente al comunicarte y aplicar distintos ajustes que multipliquen tu claridad, tu presencia y sobre todo tu impacto. En este video no vengo a decirte que pierdas el miedo, porque de por sí sé que ya es muy difícil, ni mucho menos a decirte que te imagines a toda la gente, a todo el auditorio que te está escuchando, que te está viendo desnudos. Lo que sí voy a mostrarte son principios claros y concretos para que puedas mejorar esa forma con la que comunicas a los demás en una exposición. Ya sea incluso, si solo aplicas 2 de ellos, vas a ver que tu próxima exposición no va a ser la misma que antes. Así que comencemos con el primer fundamento: hablar lento y usar silencios. Uno de los errores que absolutamente todos hemos cometido al hablar en público es hacerlo de forma rápida. Y te voy a mencionar 2 razones que yo considero que son las más comunes. La primera es por los nervios. Estamos sumamente preocupados por lo que vamos a decir, porque muchas veces también a esto se le suma la falta de confianza. Pero los nervios hacen que hablemos de forma mucho más rápida, lo que cuando lo pensamos 2 veces es contraintuitivo, porque al no saber bien lo que vamos a decir, al no tener la certeza, al no tener la confianza, entonces lo deberíamos hacer de manera mucho más lenta, pensando con mayor claridad en lo que sale en nuestra boca. En contraparte, tenemos que procesar la información mucho más rápido en nuestra mente, en nuestro cerebro, cuando hablamos de forma rápida, de forma veloz. El segundo aspecto, la segunda causa por la cual tenemos muchos nervios, es por la falta de seguridad y confianza en lo que estamos diciendo. A lo que me refiero con este punto es que muchas veces queremos pasar un tema porque no lo dominamos, porque ya sea ese término o ese concepto que no entendimos muy bien, que pasamos por alto, que no leímos con detenimiento, que no leímos con rigurosidad, a lo que pasamos muchas veces a una gran velocidad para que se dé por hecho de que lo entendimos y dejamos a la suerte que el profesor nos pueda preguntar sobre eso que no dominamos, sobre eso que no investigamos. Ahora bien, si es por la falta de práctica, dejamos espacio a la improvisación. La improvisación tiene un pequeño problema. Y es que en las personas inexpertas, en las personas que no terminan de dominar el tema, en las personas que no son expertas tampoco en el arte de la oratoria, que no saben en un principio hablar y comunicar bien al público, se van a enredar porque es su primera vez haciéndolo. Por ende, se van a poner nerviosos y de ahí que tiendan a hablar rápido. Lo que te debe quedar claro es que independientemente de la razón por la cual tú empieces a hablar rápido en tus exposiciones, intenta hablar lento para darle más fuerza, porque cuando hablas rápido puede ser que tú estés confiado en lo que dices, que estés seguro de la información que estás presentando. Sin embargo, no lo demuestras. El consejo, que es la contraparte literalmente, es hablar lento. Y no me refiero a hablar sumamente lento, sino a vocalizar por lo menos y que se entienda lo que dices para que no estés corriendo. Con que entiendan tu mensaje, con que entiendan cada uno de los términos que sale de tu boca, está totalmente perfecto. Y lo segundo es saber usar los silencios, saber usar las pausas. Muchas personas, muchos estudiantes, inicialmente le tenemos miedo a los silencios porque pensamos de que son síntomas de bloqueo, son síntomas de que no sabemos lo que vamos a decir. Pero el silencio es una gran arma para darle poder a lo que estamos diciendo. Cuando queremos invitar una reflexión, cuando queremos que la gente piense en una afirmación que acabamos de decir, después de acabar esa frase fundamental, trascendental, dejamos un silencio de 3 segundos y luego sí hablamos, para que la gente tenga un tiempo mínimo para pensar en lo que estamos diciendo. Sigamos
con el segundo principio. Elimina al máximo las muletillas. Antes hablábamos de la poca confianza que transmiten las personas que hablan rápido y cómo simplemente mediante el hecho de disminuir la velocidad con la que decimos nuestro discurso puede ayudar a aumentarla. Pero otra de las partes fundamentales que disminuye la fuerza y la convicción de tu mensaje, de lo que estás diciendo, son las muletillas. A repetir la palabra anterior que estábamos diciendo, son muletillas que debemos intentar disminuir lo más que podamos, porque esto da la sensación al espectador de que estamos improvisando, de que al estar improvisando no preparamos el tema y de que al no preparar el tema también no sabemos, no dominamos lo que estamos diciendo, por lo que la gente dice, ¿para qué voy a escucharlo si no es una persona digna de mi atención? Por ende, la forma más fácil, más sencilla que te mencioné anteriormente, pero esta vez con el propósito de pensar, de tener un tiempo más para saber lo que tenemos que decir, son las pausas. Antes usábamos esos silencios de 3 segundos para reflexionar a las personas, para hacer pensar a los demás sobre lo que acabamos de decir. Ahora, los que tenemos que pensar somos nosotros. En ese momento en que no recuerdas lo que sigue, no recuerdas ese término, como tú dices, lo tienes en la punta de la lengua, haz una pausa, intenta terminar la frase con otras palabras y piensa en qué era lo que querías decir. Rápidamente se te ocurrirá o incluso evidencia que no sabes simplemente pasando por alto el concepto. Muchas veces no tienen que saber los otros que omitimos información porque los únicos que sabemos la estructura con antelación del discurso somos nosotros mismos. Así que si omitimos alguna información que por alguna razón se nos olvidó, los otros no van a saber que omitimos esa información y por ende no van a saber que olvidamos eso. Pasemos al tercer principio, las llamadas a la acción. Una herramienta que puedes utilizar para dinamizar la presentación, la exposición, son las llamadas a la acción. Estas pueden ser de 2 tipos. La primera son las de tipo reflexivo. Estas son preguntas que tú no quieres una respuesta, sino que son una invitación a la reflexión para que la gente se quede pensando en la respuesta a esa pregunta y le quede resonando en su cabeza. El segundo tipo son invitaciones, son llamadas a la acción, pero que inviten a la participación directa del público. Pero antes, comencemos con las primeras, con indagar, explicar un poco más las llamadas a la acción que invitan a la reflexión. Estas por lo general suelen ser preguntas, ya sea en el medio o al final se suelen utilizar mucho para darle más poder a tu mensaje. Imaginemos por un momento que estamos exponiendo un estudio de caso, una decisión que un personaje, que un individuo, que una persona debe tomar y va a hacer que dependa su futuro en un extremo o en otro totalmente distinto, totalmente radical. Ahora, tú les preguntas al público, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación, en este caso? Dejas un silencio y en realidad no quieres una respuesta directa. No quieres que cada una de esas personas te diga qué hubiera hecho, sino quieres que reflexione un momento. Y te digo que estas preguntas se suelen utilizar mucho al final porque, por ejemplo, sigamos con otro estudio de caso, estás exponiendo la correlación entre el consumo de carbohidratos y el desarrollo de enfermedades mentales y para terminar esa presentación maravillosa, seguida de argumentos, fundamentada evidentemente, preguntas si vas a seguir consumiendo esos alimentos que sabes que son dañinos para tu cerebro o vas a realizar un cambio radical en la forma de alimentarte. Y con esa pregunta cierras la presentación, invitas a la reflexión de las personas con las que se quedan pensando horas, incluso días, semanas, si van a cambiar su alimentación o si van a quedarse en ese punto. Pasando con las llamadas a la acción, que son invitaciones directas para que participe el público, sirven especialmente para recopilar distintas percepciones y en especial para vincular al público, al espectador, a tu presentación, a tu exposición.
En especial, se usan para abrir un tema. Siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo, yo podría iniciar mi presentación diciendo: ¿cuál es tu alimento favorito? ¿Qué desayunaste hoy? Si te das cuenta, estas dos preguntas son abiertas. Vamos a buscar eso. No condicionar una respuesta de sí o no, pero tampoco que esa pregunta abierta me condicione una respuesta que tenga que ser una reflexión filosófica de Hegel, sino por el contrario, queremos una respuesta abierta, pero corta, de 1, 2, 3 palabras, una frase como máximo, una oración, pero no queremos algo largo. Esto con el fin de recopilar no una, sino distintas percepciones, distintos puntos de vista, distintas respuestas a la misma pregunta, y de ahí dar paso a nuestra exposición, al tema fundamental. Ahora, sigamos con el cuarto principio: practicar. Como todo, la práctica hace al maestro. Entre más practiques, mejor va a salir tu exposición, ya sea porque tienes más claridad, más dominio sobre el tema, o también tienes más claridad de cuándo hacer una pregunta, de cuándo hacer un silencio, de cuándo hacer una pausa, de cuándo hacer una reflexión, una afirmación potente, y después dejar un segundo para que los demás reflexionen. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera practicamos la exposición, lo que vamos a presentar? Porque en un principio yo podría pensar que la forma más fácil es ver todas las diapositivas con anterioridad e intentar memorizar todo, repasar toda la exposición de inicio a fin varias veces, para que en vez de leer lo que aparece en las diapositivas, lo sepamos de memoria y lo estemos diciendo para no leer. Pero lo que yo te aconsejo, en lugar de hacer esto, es tener un guión externo diferente a las diapositivas, diferente a la presentación, que ya de por sí va a tener ayudas visuales, que ya de por sí va a tener texto, y este debe contener los puntos principales, los puntos fundamentales de lo que debes decir. Estos pueden estar escritos con palabras clave en la exposición, en las diapositivas, pero también puedes utilizar imágenes que te recuerden eso que tenías que decir. Lo que yo te recomiendo para elaborar esta estructura es que debes tener claro el tema más general, probablemente 5 subtemas, y en cada uno de esos subtemas 3 o 4 puntos principales, fundamentales, que son de vital importancia y que no puedes saltar, que no puedes obviar. Del resto, puedes agregar datos curiosos, puedes agregar datos secundarios, pero lo más importante debe estar en la estructura, que es, te vuelvo a recordar, lo que no puedes pasar por alto. Y esto te va a ayudar en especial cuando tengas un tiempo estricto, un tiempo limitante que suele ser muy corto y el que no te puedes pasar, porque si te pasas, te para en la exposición, literalmente. Ahora, cuando dejas espacio, por ejemplo, a la improvisación, no solamente se pierde la noción y el control del tiempo, sino también el control de lo que vamos a decir. La improvisación no es mala, en algunos casos la recomiendo, pero cuando tenemos ese tiempo límite puede ser que obviemos lo esencial, y lo esencial no se puede pasar por alto. Cuando tienes esa estructura, repásala y repásala con el tiempo. No lo dejes todo para el último día, porque la oratoria se tiene que repasar las veces que tú consideres necesario, pero con antelación en los días. Sigamos con el quinto principio: no leas tu discurso. Uno de los problemas de la práctica es que se pueden crear ayudas visuales que sean externas a las diapositivas, a la exposición. Estas ayudas visuales son las tarjetas que muchas veces se ven, en las que anotamos datos, información importante, información o incluso la misma estructura que sabemos que no podemos pasar por alto, porque, como bien te dije, es relevante para que mencionemos lo importante, lo fundamental, lo que no se puede obviar. Ahora, independientemente si es una tarjeta, si es el iPad, si es un cuaderno, si son folios, esto puede empeorar tu exposición en vez de mejorarla, en vez de ayudar a tu presentación. Y te voy a exponer mis principales argumentos, siendo el primero que limita el movimiento. Como bien te has dado cuenta, yo utilizo mucho las manos. Ahora las tengo que tener muy arriba, pero usualmente van un poco más abajo. El caso es que las manos sirven mucho como elemento de comunicación no verbal para ejemplificar, para dinamizar el discurso,
también para entretener y para ejemplificar muchas veces, para enumerar. Ahora, al tener una tarjeta en la mano, no es que limite nuestro movimiento, literalmente, sino que muchas veces lo hace más incómodo. En lo personal, estar con algo en la mano, estar limitado a leer, limitado a no poder moverme libremente, usar las manos tal como yo quiera, es algo que le da pérdida de poder a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no puedo usar mi elemento más poderoso, que son las manos, en la comunicación. Lo segundo es que muestra la falta de práctica. Igual que leer en la exposición, igual que leer las diapositivas, cuando tienes una ficha, de por sí entras perdiendo. Entras en un menor nivel que los expositores que no tenemos una ayuda visual, que no tenemos una ayuda externa como lo puede ser una tarjeta. Porque llevar una ficha indica que no repasamos con la suficiente frecuencia la exposición para saber los datos fundamentales, los datos esenciales que debíamos mencionar, sino que se lo dejamos todo a la escritura de una simple ayuda externa. Además, muchas veces no es la falta de práctica que demuestra, no es la falta de dominio del tema, sino también la falta de confianza que transmitimos, en que no estamos seguros lo que estamos diciendo y en que dependemos, vuelvo y lo digo, de un elemento externo. He estado en clases en las que el expositor pasa con una tarjeta, con el iPad incluso, y el profesor le dice, por favor, déjalo aparte, y se quedan totalmente bloqueados porque dependieron todo, escribieron toda la información en esa ayuda que debería ser simplemente para guiarse, e incluso muchas veces se debe evitar utilizar. Por lo que cuando tengas que exponer, integra todas las ayudas en la exposición, frases cortas, datos, números, mnemotecnias, cualquier cosa que se te ocurra, intégrala en la exposición, evidentemente sin llegar a saturarla, para que no tengas que depender de otra ayuda externa, de otra ayuda visual que te limite el movimiento y que te haga perder validez ante el público que estás exponiendo, que estás argumentando. Y por último, dejamos espacio a la melodía, la herramienta que hace que recuerdes e impactes más. El punto que mejora tu forma de exponer y asimismo la forma de practicar es la entonación que le añades a tu discurso. Y mencioné melodía porque a mí me gusta verlo como una canción en la que cada parte suena diferente a la otra. Cuando tú practicas, por ejemplo, un discurso cambiando la modulación de tu voz según quieres enfatizar en mayor o menor medida lo que estás diciendo, quieres que la gente reflexione, se quede pensando, entonces añades un tono u otro, va a hacer que tú memorices, que tú retengas, que tú sepas qué información va después de otra, y siguiendo la estructura vas a saber cuándo debes modular más la voz y cuándo, por el contrario, debes darle un poco menos de peso. Porque no es lo mismo cuando yo digo los azúcares pueden estar disminuyendo tus capacidades cognitivas, que cuando yo digo los azúcares pueden estar disminuyendo tus habilidades cognitivas. Hago una pausa y prosigo. En ese momento dejé espacio para pensar, en ese momento hice una frase poderosa y asimismo muchas veces pensamos que esta modulación se realiza en el transcurso de la charla, cuando no. Esto se practica cuando estás haciendo antes el discurso, cuando estás practicándolo con antelación, como te mencioné, el esqueleto, el orden de la presentación, el esquema general, los puntos principales que debes mencionar. Esta forma te ayuda a que, como bien te dije, recuerdes de mejor forma porque ningún fragmento va a ser igual a otro, porque la modulación de la voz va cambiando, porque la entonación de tu voz va cambiando. En cambio, si obvias, si no haces esto, todos los fragmentos te van a sonar exactamente iguales. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Dale un like, comparte el video, comparte el canal, deja en los comentarios algún tema del que quieres que hable o incluso una cosa que consideres que puedo mejorar. Sabes que esto me ayuda mucho y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.